Estimados compañeros, estimada tutora, mi nombre es Daniela Escobar y en este video les explicaré la planificación que realicé de mi secuencia didáctica. El nombre para la asignatura que preparé la secuencia didáctica es Inglés 1. La competencia de la asignatura es la siguiente. Maneja estructuras básicas y vocabulario cotidiano de la lengua inglesa para comunicarse con otras personas de forma oral y escrita, teniendo en cuenta la pronunciación correcta, normas ortográficas y uso adecuado de los adjetivos y adverbios. El nombre de la unidad de aprendizaje es la unidad 1, vocabulario cotidiano. El elemento de competencia de esta unidad es utiliza el vocabulario de la lengua inglesa de forma adecuada, fluida y clara. El propósito de aprendizaje de esta secuencia didáctica es promover la comprensión del vocabulario de uso cotidiano de la lengua inglesa para un uso adecuado y pertinente. Esta secuencia se desarrollará a lo largo de 7 sesiones, es decir, 14 horas académicas. Se iniciará la primera sesión con la motivación, en la cual se van a presentar 2 videos. El primero sobre 2 personas de diferente nacionalidad y lengua que no se entienden al conversar, y el otro sobre lo que pasa en el cerebro al aprender otro idioma. Una vez finalizado el video, el docente planteará 2 preguntas a los estudiantes sobre el video proyectado. Estos tendrán unos minutos para analizarlo y responder oralmente. Para ello, el docente utilizará un proyector inalámbrico de video y los videos correspondientes. Toda esta actividad se desarrollará durante 35 minutos. El primer video es la importancia del lenguaje y la comunicación. Y el segundo es ¿qué pasa en tu cerebro cuando aprendes idiomas? Estos 2 videos se realizarán alrededor de 9 minutos y los minutos restantes serán para las preguntas de los videos, cuyo propósito es que los estudiantes reflexionen sobre la importancia del lenguaje y el aprendizaje de un idioma. Después se pasará a la presentación de propósitos, en el que el docente dará a conocer el propósito del tema y la importancia de este. Además, dará a conocer cómo se llevará a cabo el proceso durante el desarrollo del tema. Para esto utilizaron proyector inalámbrico y PowerPoints para la presentación durante 10 minutos. El propósito que presentará es el siguiente: promover la comprensión del vocabulario y uso cotidiano de la lengua inglesa para un uso adecuado y pertinente. Después presentará lo que se hará en cada sesión durante las 7 sesiones que dura la secuencia didáctica. Después se pasará a la etapa de recuperación de conocimientos previos, en la que el docente propondrá realizar una lluvia de ideas en la pizarra acerca del vocabulario de la lengua inglesa que los estudiantes conocen. Es decir, cada estudiante escribirá 2 palabras que conoce en inglés en la pizarra, luego el docente las leerá en voz alta y pedirá a los estudiantes que las traduzcan oralmente. Al final el docente pronunciará y traducirá de forma correcta las palabras que están escritas en la pizarra. Para esto solo necesitará una pizarra y marcadores. Esta actividad será durante 45 minutos. Será una evaluación diagnóstica y será una heteroevaluación. Esto es lo que planteará en la pizarra: lluvia de ideas, que es brainstorming en inglés. Después dará las instrucciones que deben seguir. Posteriormente se pasará a la siguiente etapa, que es de desarrollo, donde se iniciará con la contrastación de conocimientos previos con nuevos contenidos. Esto será en inicio de la segunda sesión. El docente presentará un PowerPoint para introducir el tema, en el que también pondrá un video sobre el vocabulario de uso cotidiano. Luego pedirá que conformen grupos de 5 personas para interactuar sobre las palabras y así socializar en clase las palabras que recuerdan previa escritura de 5 palabras por grupo, es decir, de forma oral. La presentación que el docente dará a los estudiantes es esta.
vocabulario de uso cotidiano en inglés, en la que les dirá para qué sirve el vocabulario, cuál es el vocabulario más frecuente que se usa a diario y finalmente presentar el video, que es vocabulario de cosas de uso cotidiano en inglés, que dura alrededor de 5 minutos. Después de la socialización, el docente, al pedir la conformación de grupos, tiene como propósito recuperar y socializar conocimientos sobre el vocabulario cotidiano en inglés. Para ello tienen que llenar dos columnas. La primera, las palabras en inglés, y la segunda, la traducción al español, para luego defenderlas oralmente ante la clase. Una vez terminado la actividad, el docente facilitará un texto corto, ya sea de forma física y también online, que contenga varias palabras en inglés para que los estudiantes lo revisen en casa. Es decir, que se aplicará la estrategia de enseñanza-aprendizaje denominada clase invertida. Todas estas actividades serán en la primera sesión durante 50 minutos. Para ello, necesitan el proyector inalámbrico de video, los PowerPoints, el video, pizarra, marcadores, texto físico y texto online. Luego se pasará a la estructuración de conocimientos nuevos, que consiste en la conformación de grupos de 5 personas para la elaboración de una clasificación de palabras en inglés. Después se realizará la presentación escrita y oral de la clasificación de palabras ante la clase por parte de los grupos. Luego se desarrollará la traducción de las palabras clasificadas en inglés al español por parte de los estudiantes. Es decir, que los estudiantes van a dictar oralmente al docente. Para esto se necesitan hojas de papel bond, pizarra, marcadores, imágenes y dibujos. Esta será una evaluación formativa sumativa. Ok. Para desarrollar esta actividad, el docente proporcionará esta lista de vocabulario de uso cotidiano para la clase invertida, en base a la cual tienen que trabajar en la conformación de grupos, cuyo propósito es recuperar y socializar conocimientos sobre el vocabulario revisado en casa. Instrucciones: clasificar la lista revisada en casa en el siguiente cuadro. Entonces son 5 columnas las que tienen que llenar. Una vez finalizada esta actividad, el docente pedirá a cada estudiante que realice pósters en los que se pondrá la palabra en inglés, la traducción al español y una imagen que haga referencia a esa palabra. Es decir, que en un solo póster deben ir animales, en otro póster frutas y en otro póster saludos. Para esto se necesitan hojas, imágenes, dibujos, marcadores. Toda esta actividad se realizará durante 160 minutos. Será una evaluación formativa sumativa, será una heteroevaluación y los pósters se calificarán a través de la lista de cotejo. Esta es la lista de cotejo, es decir, el instrumento de evaluación de los pósters. Este es un ejemplo de cómo tienen que estar los pósters. Posteriormente se pasará a la aplicabilidad, es decir, el docente va a presentar un audio sobre las palabras que se usan a diario y después va a pronunciar las palabras, es decir, la lista proporcionada anteriormente sobre las palabras en inglés. Después de esto, pedirá a los estudiantes que realicen la presentación oral de los pósters que realizaron. Para esto, necesita el parlante inalámbrico, el texto físico, texto online y los pósters. Todas estas actividades se desarrollará por 90 minutos, es decir, la finalización de la cuarta sesión e inicios de la quinta sesión. Será una evaluación sumativa, será una heteroevaluación
Y el instrumento a utilizar será un registro de observación. Este es el audio que el docente reproducirá en el aula sobre el vocabulario cotidiano. Y este será el instrumento de evaluación para calificar o evaluar la presentación oral de los pósters, en las que va a calificar la pronunciación, la fluidez, expresión oral, calidad de presentación y uso de material. Posteriormente se pasará a la etapa de producto, en la que el docente pedirá a los estudiantes que realicen tarjetas en las que cada estudiante pondrá la palabra en inglés, su traducción al español, una imagen referida, y en la parte posterior de esta tarjeta tendrá que escribir la definición de esa palabra. Posteriormente se realizará la defensa oral de las tarjetas. Para esto se necesitan hojas de cartulina, marcadores, imágenes impresas o dibujos. Esto será durante la finalización de la quinta sesión, durante la sexta sesión e inicios de la séptima sesión, es decir, 180 minutos para esta actividad. Será una evaluación sumativa formativa, será heteroevaluación y se utilizará una rúbrica analítica para evaluar esta actividad. Este es un ejemplo de cómo tienen que estar las tarjetas, la imagen, la traducción, la palabra en inglés y la definición en la parte posterior. Y este es el instrumento con el que se va a evaluar las tarjetas, una rúbrica analítica. Posteriormente se pasará a la etapa de finalización. Lo primero es una síntesis. En la síntesis, los estudiantes deberán evaluar una hoja de papel bond, un organizador gráfico, la clasificación de las palabras de uso cotidiano personal, es decir, que será una actividad individual. Este es el propósito que tiene el organizador gráfico de sintetizar los conocimientos adquiridos sobre el vocabulario cotidiano en inglés. Esto durará por un lapso de 20 minutos. Los otros 30 minutos serán para resolver una prueba escrita, para evidenciar los conocimientos que los estudiantes han adquirido durante el desarrollo de esta sesión. Será una evaluación sumativa, será una heteroevaluación y tendrán que resolver una prueba escrita. Esta es la prueba escrita que los estudiantes deberán resolver en el lapso de 30 minutos. Y finalmente se cerrará la clase, la última sesión, es decir, la séptima, con una resolución de una ficha metacognitiva en la que los estudiantes expresen lo que aprendieron, cómo se sintieron en el proceso y cómo piensan aplicar ese conocimiento adquirido. Para ello, se les proporcionará fotocopias, utilizarán lápices o lapiceros, tendrán 10 minutos para resolver. Esta será una evaluación formativa, será una autoevaluación y tendrán que resolver una ficha metacognitiva. Esta es la ficha metacognitiva que los estudiantes deberán responder, cuyo propósito es reflexionar sobre el proceso de mi aprendizaje del vocabulario cotidiano en inglés. Bueno, eso es todo. Gracias por su atención.